Bueno, y tendremos varias voces, digo, para comentar esto último, comenzando con Daniel Núñez. Daniel Núñez, diputado, gracias por acompañarnos, muy buenos días. El Partido Comunista, en el cual usted milita, varias veces asomó justamente aquí en el debate frente a Boric. Algunos le señalaban que Jadwe sería su ministro del Interior, otros, ¿verdad? Bueno, cómo hacer frente a la problemática de la migración cuando tus socios en la coalición son quienes le mandan cartas y celebran, ¿verdad?, a el presidente Maduro, el origen del mal de esta migración tan masiva. ¿Cómo lo vio usted y cómo se hace cargo también de esas imputaciones? Sí, buenos días, Amaro. Saludar también a Tonka. Hola. Y bueno, la verdad que... Sí, hola. La verdad que la migración es un fenómeno mundial. Y en Chile tuvimos en su momento una oleada muy grande de peruanos, hay que recordar eso. Después, por supuesto, tuvimos el fenómeno de los haitianos. Y hoy día está la situación que afecta a los venezolanos, venezolanas, que es dramática. Y sí, yo bueno, en eso soy muy solidario de lo que están pasando. O sea, algunas cosas tienen consideraciones económicas, estimado, otras tienen consideraciones políticas. ¿Le está usted entonces bajando el perfil a lo que ha sido el legado de Maduro? Perdona, Amaro, yo no te respondí. O sea, yo creo que esto tiene una consideración, primero que nada, humanitaria. A mí por lo menos me estremeció la noticia que salió ayer. Totalmente. De que una bebé de 9 meses falleció. Por lo tanto, usted me dice, ¿cómo se plantea frente a esto? O sea, lo que yo quiero es que ninguna persona en ningún país del mundo, sea de la ideología, gobierne la derecha, la izquierda, el centro o una político, tenga que emigrar para encontrar condiciones de vida dignas. Y lamentablemente, en el caso de Venezuela, no es solo lo que uno pudiera decir por motivos políticos. Yo he escuchado, me ha tocado muchos testimonios en Coquimbo, en La Serena, de gente que sale de Venezuela por motivos económicos. Y obviamente eso hay que resolverlo, y ahí tendrá que haber una acción más decidida del gobierno venezolano, de esto y del que venga, pero también... Perdone, diputado. Disculpa, Amaro, pero también hay que ser franco que no ayuda en nada el bloqueo económico que agudiza las penurias del pueblo venezolano. Sí, es que fue muy interesante justamente ver cómo se trataba de acorralar a Boric, que es su candidato, frente a esta temática, donde se veían las diferencias en él y su aproximación al problema venezolano, donde Boric ha señalado taxativamente que en Venezuela se cometen violaciones a los derechos humanos, pero quienes lo acompañan, en este caso usted, lo niegan o lo afirman. ¿Se han cometido? ¿Usted estaría, verdad, dispuesto a admitir que en Venezuela efectivamente se cometen atropellos y violaciones a los derechos humanos? Bueno, Amaro, lo que pasa es que nosotros no negamos que en Venezuela han habido situaciones de violación a los derechos humanos. Eso es una realidad, lo ha reconocido el propio gobierno de Venezuela. Por lo tanto, no es algo que esté negando el gobierno. Ahora, la discusión es otra. Si eso es una política de Estado sistemática, como hubo en Chile, si hay terrorismo de Estado, o son situaciones que el propio gobierno, con su sistema interno, tanto investigaciones judiciales como del gobierno en la policía, puede enfrentar y resolver. Yo no creo que en Venezuela haya el terrorismo de Estado que existió en Chile, con una policía que detiene, secuestra, tortura y hace desaparecer a las personas. Pero de que ha habido violaciones a los derechos humanos, ha habido, y lo más complejo de todo, en mi opinión, es que hay una gran cantidad, miles, millones de venezolanos y venezolanas que sienten que su vida no está en condiciones dignas y migran del país. A mí eso es lo que más me preocupa, o sea, no es lo que más me preocupa todo, pero eso lo considero muy angustiante porque justamente uno tiene la expectativa que un gobierno de izquierda tiene que ser capaz de resolver las condiciones materiales de vida de su pueblo y por supuesto también respetar los derechos humanos. Creo que ese es el desafío que tenemos. Ahora, si se quiere usar a eso para atacar a Gabriel Boric, me parece que es bastante falta de argumentos porque en una coalición de gobierno hay diversidad. Nosotros también estuvimos en el gobierno con la nueva mayoría. Y eso no quiere decir que Michelle Bachelet fuera un sinónimo de lo que dice el Partido Comunista. Entonces, me parece a mí que es algo bastante burdo, digamos, el ataque de José Antonio Kast, y refleja falta de argumentos para cuestionar a Gabriel Boric, a su programa y a las ideas que le encarna hoy día. Sí, diputado, a propósito, porque queremos que hablar por supuesto de Gabriel Boric, pero de todos los candidatos que estuvieron en la jornada de ayer, y a propósito de derechos humanos, a propósito también, ¿se nos fue? No, sí, ahí está. A propósito de derechos humanos y a propósito de migración, ¿qué le parecieron las palabras de José Antonio Kast? El tema que reiteró la zanja como su propuesta para frenar la migración en el norte y también el salirse de la ONU. ¿Qué opina usted de eso? Dentro de otros también puntos que tocó con respecto a lo que le planteé. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, hay que recordar que la propuesta de la zanja y el muro no tiene nada nuevo. Trump hizo un muro en México, Israel hizo un muro para separar a los palestinos de los israelíes, y ambas propuestas no han funcionado. O sea, acá lo que hay que entender es que tenemos que buscar una manera inteligente de ordenar el fenómeno de migración. Porque yo entiendo la angustia de la gente en Chile, que de repente siente que estamos sobrepasados de migrantes, pero primero hay que ordenar, hay que darle una acogida como corresponde. No podemos dejar una familia que viene por el altiplano caminando a pie desamparada y que eso genere, por ejemplo, cosas tan graves como la muerte de una bebé. Hay que ampararlo, hay que darles el trato humanitario. En paralelo, hay que buscar la manera que esto se ordene, y eso va a implicar mayor vigilancia en la frontera. Chile tiene que tener una vigilancia más ordenada. No creo que la zanja sea la solución. Hay que combatir a los grupos ilegales que hacen negocio con la migración, que hay mucho, y eso está bastante estudiado y documentado. Y en paralelo también, obviamente, yo en eso no tengo ninguna inhibición. Si hay un migrante, como veíamos recién en el matinal, que eran ciudadanos extranjeros, que están en Chile, que están haciendo narcotráfico, que están armados, por supuesto que después que cumplen su condena hay que expulsarlo. Porque yo no quiero que ningún extranjero venga a Chile a cometer delitos. Distinto es el 99,9% de los migrantes que vienen a buscar una oportunidad laboral, que vienen a mejorar su vida. Y bueno, ¿Diputado? Veremos la manera inteligente de acogerlos. Así que sobre ese punto creo que las propuestas de Kast son propuestas de la ultraderecha que han fracasado en el mundo. En Europa, lo decía muy bien Gabriel, hay un océano que separa y los migrantes entran igual. Entonces, no es tan sencillo como decir, mire, un muro de fuego, un muro de cemento. Eso lo decía Mónica Pérez en su momento. Sí, eso lo decía Mónica. Mónica Pérez, ya. Eso lo decía Mónica Pérez. Entonces, me exacto. No hay ningún inconveniente, diputado. Escuchemos justamente... Me corrijo. Pues. Está bien, no hay problema. Escuchemos las declaraciones que hizo Kast al respecto. Respecto de las zanjas, decirle que esta fue una propuesta y un proyecto que inició Michelle Bachelet. Y para acotar los kilómetros, siempre es bueno conocer la realidad, porque claramente no podemos hacer una zanja en la cordillera de los Andes, pero sí donde existe altiplano, como es aquí en Colchane. A mí me ha tocado estar 3 veces ya en Colchane, y esto lo he conversado incluso con el alcalde y con los encargados de la Unión Comunal, de las juntas de vecinos de Colchane. Yo no sé si algunos de los que están acá han ido a Colchane. Si no lo han hecho, sería bueno. Los he invitado a debatir de migración en Colchane, salvo Marco Enrique, ¿Candidato? Nadie más ha contestado. ¿Qué le hace pensar que una zanja va a impedir que la gente pase, que viene con una desesperación brutal? Y además, porque piensa en el caso europeo, por ejemplo, que los migrantes de África se lanzan en pateras hacia Europa, y hay un océano de por medio, un mar de por medio. Sí, lo primero que tenemos que evitar es la confrontación persona a persona entre una persona que viene migrando y carabineros de Chile o las fuerzas que estén ahí conteniendo a estas personas. Si usted lo quiere hacer uno a uno, es imposible. Si usted hace una zanja de 3 metros, de profundidad, con los cercos para que nadie caiga adentro de la zanja y tampoco los animales de las personas que se dedican a la ganadería, eso es factible y bastante económico. Ya vamos a ahondar en torno a los temas, pero primero hablemos del debate en general. Carlos Kuchel nos acompaña también esta mañana. Diputado, gracias por estar con nosotros y preguntarle además, siendo Hola, usted Maro. de Hola, Renovación Nacional, muy buenos días, preguntarle quién lo hizo mejor a su juicio y objetivamente. ¿Y quién lo hizo Kast peor? o Sichel? Bueno, yo aprecio que en todos los debates el chivo expiatorio es Sichel por las dificultades que significa para la oposición. Así que lo atacan sin misericordia en todos los debates, incluso con las preguntas. ¿Diputado? ¿Cómo incluso? O sea, ¿los periodistas estarían conspirados en contra de Sichel? ¿Es lo que me está señalando? Bueno, hay como una pauta general, a mi juicio. ¿Cómo? O sea, usted dice que exprofeso hay una pauta periodística para dañar al candidato Sichel, para entender lo que usted estaba comentando. No sé si nos escucha, diputado Kuchel, o tenemos problemas de comunicación. No sé si nos alcanza a escuchar. Escucho muy suave, Donka. Dirección, ¿se puede eso ordenar? Mire, lo vamos a chequear. Mientras chequeamos, esperamos su respuesta. Ahora te escucho mejor. Ahora sí. Ahora te escucho mejor. Claro, justamente lo que le preguntaba Maro, y yo reiteraba esa pregunta. ¿Usted diría que hay una pauta periodística para dañar particularmente al candidato Sichel?
En buena medida sí, porque es el candidato más que tiene más espacio para crecer en el centro. ¿Y en qué punto usted lo notó? En la segunda vuelta. Para entenderlo, ¿en qué punto, en qué preguntas, dónde usted ve que hay algo intencionado para dañarlo? En los puntos, por ejemplo, respecto del retiro, que no tiene nada que ver en el tiempo y en la forma con cómo se tramitó la ley del retiro, por ejemplo. Él efectivamente retiró fondos, pero eso no tiene nada que ver con que esté en contra de los retiros y el daño que eso provoca en el largo plazo. Pero la conducta individual, una vez que se aprobó el retiro, cada uno está en libertad de hacerlo. Sobre todo si se ve que en la proyección van a subir los precios, van a subir las tasas de interés, se van a encarecer algunos productos o conviene prepagar deudas hipotecarias, entonces la gente toma otras decisiones. Él está en libertad de tomar decisiones, diputado, como mucha gente que está en contra de los retiros, pero retiró para abaratar sus créditos hipotecarios o para poner el pie de otro crédito. Sí, diputado, discúlpeme, lo que ocurre, verdad, no es que yo sea gremialista, pero a lo que apunto es que acaba de hacer acusaciones muy serias de parcialidad y subjetividad de parte de periodistas, apuntando y tirando dardos en desmedro de Sebastián Sichel. Yo entiendo que en el ejercicio del debate otros adversarios suyos hagan lo propio, pero decir que los periodistas hicieron eso, me gustaría que fundamente, por favor, y holgadamente, después de haber hecho una afirmación como esa. Se lo acabo de fundamentar, se lo repito. Soy de la opinión de que no tiene nada que ver el hecho de que él sea contrario a los retiros del 10% de las AFP con que él mismo retire, porque ese ya es un hecho consumado. Es en otro momento, en otra oportunidad que él lo hace. Ahí no hay ninguna contradicción, porque se genera una nueva realidad. Pero eso es una contradicción que le refriegan sus adversarios y que además también llama la atención frente a cualquier medio de comunicación por ámbitos distintos. Por un lado, porque además también fue tardía su admisión de que hizo ese retiro y porque además fue muy vehemente en decir que iba a vigilar a los propios diputados que votaran, ¿verdad?, a favor del retiro. ¿De qué estamos hablando? Sí. Estamos hablando de tiempo y momentos distintos, con realidades distintas. Yo les propongo avanzar en la conversación, no nos entrampemos en esto y busquemos diferentes momentos para el análisis del diputado Núñez y el diputado Kucher, que nos pero acompaña. No respondió mi pregunta. ¿Kast o Sichel? ¿Quién lo hizo mejor a su juicio, diputado? Yo encuentro que estuvo muy bien Sebastián Sichel de nuevo, dadas las dificultades y el cuesta arriba que se le ponen todas las preguntas. Perfecto, y a propósito de eso quiero pedir la dirección, si justamente estamos viendo en el video la confrontación entre Jasna Proboste y Sebastián Sichel. ¿Podríamos revisar ese momento para que luego los diputados nos comenten su opinión de este dimes y diretes que se vivieron ayer en el debate? Lo tenemos, vamos a revisarlo, mira. Te quiero preguntar, porque además yo sé que tú lo niegas, pero eres el candidato del gobierno, en mi opinión, el peor gobierno en décadas. ¿Hiciste lobby por el gas también o no? Te lo pregunto porque hoy día hay una... ¿Cuántos años has trabajado en el sector público? No, pero yo te estoy haciendo una pregunta. Yo también puedo preguntar, ¿cuántos años has trabajado en el sector público? Sí, pero me parece que la dinámica en esto, yo te lo puedo preguntar, te lo puedo responder, no tengo ningún 30 problema. años. Los únicos años que no trabajaste en el sector público fue porque te destituyeron. Sí, pero no he sido lobista, fue entonces... porque te destituyeron por hacer muy mal tu trabajo. Entonces te quiero contar algo. Tú sabes que eso no es así. Sé que no te voy a poder explicar nunca ¿Ya? lo que hacemos en el sector privado. Cómo trabajamos los abogados. Porque tú saliste de la universidad y te lobby por las empresas del pega. gas también? Fui abogado orgullosamente, y me he desempeñado por más de la mitad de mi vida como abogado. Y la verdad, me impresiona cómo gente como tú, que hasta el día de hoy recibe un sueldo de casi 2 millones de pesos por estar acá, perdón, 200 millones de pesos acumulados por estar acá, no entiende y ataca a los que trabajamos en el sector privado. Es mi trabajo, soy senadora de la República, cumplo con mi tarea. Yo creo que debiste y yo creo que en el único gráfico que hoy día tú estás muy arriba respecto de todas las candidaturas es con los aportes de privados. Obvio, me imagino, no por eso te sueldo, pregunto, senadora, ¿hiciste lobby por el gas también? ¿Por qué no terminó
y renunció a su sueldo que recibe hoy día por porque estar yo soy acá. senadora de la República, o sea, y yo he ha juntado mi 200 trabajo. millones de pesos No sé, haciendo la pega por estar acá en el Senado. La gran diferencia pero yo hago mi de toda trabajo. la gente que se gana su un trabajo plata por el cual fui trabajando y elegida con mantiene a primera su mayoría familia, nacional. y su Pero me familia puede lo contestar, hace. No, querido fui abogado, Sebastián. Fui abogado ¿Fue lobista de las empresas del gas? orgullosamente. ¿También? Nunca, si hubiera sido lobista, saldría un registro. No, nunca lo he tenido. Lo que pasa es que usted y sus operadores han hecho eso en redes sociales, pero estoy muy orgulloso pero sus propios de haber sido compañeros, académico. sus propios compañeros dicen que usted hizo lobby. Académico, después que lo quiso, después que lo negó en el debate. De haber trabajado muchas sus propios veces, compañeros dijo que había hecho lobby. ¿Por qué le cuesta tanto reconocer eso si le da tanto orgullo? No, me orgulloso su trabajo ser privado. abogado. Lo que pasa es que los abogados defendemos los intereses de pero quienes usted defendió los clientes, intereses de las empresas del LICOM, de las como autopistas. abogado, Por eso le quiero preguntar si ha defendido los intereses de las empresas del gas. Le he dicho 4 veces, creo que la verdad sería bueno que alguna vez trabaje en el sector privado. No, sí lo he hecho, querido. No me acuerdo. Lo he hecho. Muchas gracias. Lo he hecho, pero nunca para defender los intereses de las grandes empresas. Es que en 30 nunca años no sé para cuándo lo defender hice. los intereses de aquellos que Lo he ahogan a las hecho- familias, lo he hecho como el para la LICOM, gente que como las genera- autopistas, para pero la no me ha gente que respondido. trabaja. Le he ¿Ha dicho hecho 20 lobby veces. en favor de las He sido empresas del abogado, gas? He sido abogado, no he trabajado nunca, no he tenido como cliente ninguna empresa del gas. Y eso no Eso, me muchas preocupa. gracias. Bueno, uno de los momentos estelares, sin lugar a dudas, del debate, que llamó la atención, sí, un formato que era un tanto desordenado, al menos al comienzo. Ahora, Daniel Núñez, todos los candidatos tienen que crecer, esa es la estrategia. En su análisis objetivo, Sichel, ¿su mayor adversario sería, verdad, Provost en estos momentos o Kast? ¿Cómo lo ve? Sí, disculpa Maro, un segundito. Quería hacer un comentario de lo que dijo Carlos Kuchel anteriormente, que discutía contigo, y es que así como en el caso de Sebastián Piñera y los Pandora Papers, no hubo una conspiración del periodismo a nivel internacional, sino que fue una investigación objetiva que salió en ese minuto. Yo, francamente, más allá que uno le moleste la pregunta a un periodista, no, pero yo entiendo que ustedes también tienen esa labor de ser inquisitivos, de ser agudos en sus preguntas. A mí me parece que no hay ningún tipo de trato discriminatorio a Sebastián Sichel. Yo creo que el problema, y te respondo la pregunta, Maro, tiene que ver con las contradicciones, las cosas que él ha tratado de ocultar. O sea, mire, yo hoy día no estoy apoyando a Jasna Proboste, pero a mí me parece que Jasna no atacó a Sebastián. Ella le hizo un punto de vista, le pidió aclarar un tema. Y yo creo que Sebastián se vio Sichel muy alterado porque se sintió cuestionado. Y bueno, si él trabajó en el sector privado, yo no creo que tenga por qué molestarse ni complicarse. Tiene que explicar cuál era su labor, qué relación tiene con las empresas, porque hay algo que es verdad. Uno ve los aportes de campaña y Sebastián Sichel, José Antonio Kast están disparados en los aportes privados. Y a mí me parece que desde ese punto de vista, no sé, Sebastián Sichel tiene una contradicción. Si quiere crecer hacia la derecha, tiene que ponerse más a la derecha y pierde el centro. Y por lo tanto, discute o polemiza con Kast. Y si quiere crecer hacia el centro, tendría que cuestionar más a Jasna Proboste. Yo creo que él está en una situación de indefinición y que ese es el peor escenario. Yo veo a Sebastián Sichel como candidato puesta abajo en la rodada y me parece que, por lo menos en lo que yo vi, que estuve ahí atento a todo el foro, quien más logró posicionarse fue, por una parte, Gabriel Boric, que creo que lo hizo muy bien al desnudar a José Antonio Kast y decirle cómo alguien que hoy día exalta el patriotismo saca su plata, la lleva a un paraíso fiscal, 21 millones de dólares, para pagar menos impuestos. Entonces, cuando tenemos tremendas necesidades sociales, cuando todos estamos pidiendo mayor gasto para el motivo que sea, ya vamos a recordar ese momento. Lo tenemos. Bueno, en mi opinión, entre Gabriel y Jasna fueron los que se posicionaron mejor en un debate que estuvo bien parejo, eso sí. Además, yo diría más bien por puntos. Yo no siento que alguien sobresaliera tanto en este debate y mi opinión es que Kast también quedó en deuda. Y a propósito del momento que acabamos de ver, lo escuchábamos al diputado Núñez, sintió entonces que el candidato Sichel se ofuscó y no supo responder bien a las interrogantes de la candidata Proboste. ¿Cómo lo vio usted, diputado Kuchel? ¿Lo vio ofuscado? ¿Pudo responder a la altura de la interrogante de Proboste? Comparto con el diputado Núñez que el formato es desordenado y a mi juicio el formato es malo para hacerse una idea del programa de los candidatos presidenciales, y por eso yo creo que la gente interesada verdaderamente en lo que cada candidato pretende va a tener que mirarlo en las redes. El programa de cada
uno respecto de los temas y si son coherentes o no, y cuáles son los principales desafíos que cada candidato quiere enfrentar y cuáles son las metas que quiere lograr, porque el formato desordenado, las pautas, digamos, ruidosas de Chimuchina no van a permitir en esta etapa tener una idea clara de qué es lo que pretende cada uno hacer con el futuro de nuestro país. Yo lamento a veces el tono y la forma en que se dan estas discusiones, que más bien decepcionan, y quizás vamos a llegar a una gran proporción de la población que no va a votar. Diputado, antes del debate ya Sebastián Sichel estaba cuarto en la posición, Kast se ha estado imponiendo. ¿A qué cree usted que se debe ese fenómeno? ¿Cómo revertirlo? Sabiendo que Sichel efectivamente ya lleva 2 debates y su desempeño no es bien evaluado en los debates. ¿Cómo y qué tiene que hacer Sichel para revertir efectivamente esa tendencia a su juicio y a qué se debe? Focalizarse en las propuestas, focalizarse en las metas, focalizarse en lo que queremos lograr y cómo superar los grandes desafíos de Chile en este momento, el momento en que todavía seguimos con grandes dificultades de tipo social, de seguridad, política, económica. Y creo que él es el que tiene las mejores propuestas. ¿Cree usted que se ha desmarcado lo suficiente del presidente Piñera? En estos debates. Estamos con un problema de comunicación, les propongo para mejorarlo con el diputado Kuchel, ir a otro momento entre Marco Enrique Sominami y José Antonio Kast. Mira. Triste, porque esto es un tema de Estado. Por eso he planteado, sé que mucha gente ha pensado en votar por nosotros. Yo le pido y le robo el eslogan a alguien de extrema derecha. Atrévanse con nosotros que les proponemos, atrévete con Marco porque les proponemos un camino sin ingenuidad y sin, perdón, José Antonio, que te califique, pero debo hacerlo y te doy 30 segundos, me los deberás algún día. Es de extrema derecha tu plan, se acerca al fascismo, no tiene nada republicano. La zanja es no respetar un principio básico que es un derecho humano, la migración. 1.000 millones de seres humanos se mueven por el planeta. Tus hijos probablemente algún día, ojalá lo logren, querrán estudiar fuera de Chile y tendrán que ser tratados como seres humanos. ¿Quiere responder a Marco Enrique Sominami? No, a palabras necias oídos sordos. Ahí está, esa fue la respuesta, diputado Núñez. ¿Qué le pareció ese momento del debate? Mira, yo creo que Marcos, en mi opinión, emplazó bastante bien a José Antonio Kast. Demostró lo que él representa, porque acá el problema es que ¿qué quiere representar uno para la sociedad chilena? ¿Qué le está ofreciendo? Y yo siento que lo de José Antonio Kast tiene mucho que ver con lo que vivimos en Chile bajo la dictadura y lo que uno ha visto del renacer del fascismo en Europa. Xenofobia, odio, no aceptar la diversidad al que es diferente, no entender que vivimos en democracia. Obviamente, cuando hay tantas convulsiones sociales, ese tipo de mensajes puede resultar atractivo a veces para la población. Pero lo peor que uno puede hacer es quedarse con ese discurso fácil, porque los problemas sociales hoy día, en el siglo XXI, son mucho más complejos y requieren un acceso integral, entonces una solución, integral. Y desde ese punto de vista, yo debo reconocer, creo que Marco Enrique lo hizo bastante bien, pero lo de fondo acá, si me preguntan a mí, es qué representa Kast, qué ofrece José Antonio Kast para la sociedad chilena. Y yo creo que Chile no quiere volver a lo que vivimos de represión en los años 80, a esa actitud de la dictadura, y tampoco quiere vivir la xenofobia que se da en países europeos, donde se termina atacando a los migrantes, que no son el origen del problema, son una parte de los problemas del mundo. Y en ese contexto, además, desconocer las violaciones de los derechos humanos en Chile ahora, en el estallido social, desconocerlas bajo la dictadura, esa actitud intolerante, agresiva, la que yo creo que representa a José Antonio Kast para la sociedad chilena, y eso es el fascismo, la intolerancia, la agresión contra cualquiera que no piense como uno. Y eso a mí me parece que no es para nada lo que hoy día Chile requiere. Bueno, Sichel, hay que decirlo, lo dijo también en este propio espacio, en el matinal, se ha desmarcado de figuras como Kast en lo valórico, señalando que hoy en día tendría reparos en efectivamente endosarle a él cualquier tipo de apoyo si es que Kast pasa a segunda vuelta. Preguntarle a una persona que es diputado, pero también es votante, Carlos Kuchel, ¿lo representa Kast? Usted en lo valórico podría eventualmente, si Kast pasa a segunda vuelta, podría usted votar por una figura como Kast?
con lo que ha dicho en debates presidenciales como este? Sí, claro, claro. ¿No le hace ruido en lo valórico en absoluto? No, no. Yo fui muy amigo de Miguel Kast, el hermano mayor de José Antonio Kast, y creo que fue un hombre que levantó a nuestro país, especialmente cuando hizo el mapa de la extrema pobreza en Chile y permitió focalizar los escasos recursos que teníamos en la década del 70, 80, en los más necesitados, y empezamos a reducir fuertemente la pobreza en nuestro país y a asignar bien los recursos y crecer. Pero, oye, Carlos, disculpa, pero ¿sabe qué? Hay una cosa que yo no puedo dejarlo pasar. O sea, disculpa, pero entre el año 70, después del golpe de Estado, y el año 80, en Chile lo que ocurrió fue que creció la pobreza en forma brutal. Entonces, ¿cómo tú, Carlos Kucher, me vienes a decir a mí que con tu amigo Miguel Kast, hermano, no, pero escucha, hermano José Antonio, las bases redujeron la pobreza en Chile? Económico de largo plazo de Chile, el vuelo todavía no dura hoy. No, pero pero es increíble, vos. Oye, increíble, Carlos, si todo el mundo reconoce, todas las cifras oficiales dicen, en Chile se llama la década perdida a los 80 por el crecimiento de la pobreza. Después los 90 es otra historia y uno tiene que reconocerlo, independiente que yo nunca apoyé a la concertación. No, yo discrepo contigo. Decir que Miguel Kast fue una persona que con sus políticas sociales combatió la pobreza y la disminuyó, es mentir, Carlos, mentir. O sea, tengamos un poco rigor ante los telespectadores que me están viendo. No, es que tú como comunista no vas a reconocer jamás eso. Pero a mí me tocó trabajar en yo estoy usando argumentos. Carlos, yo no te estoy descalificando. Yo estoy usando argumentos, a diferencia tuya, que agredes. Yo no estoy agrediendo, yo estoy dando argumentos, cifras, datos. Tú vienes a agredir y descalificar porque es la misma intolerancia que tienes. Anda los números a los hechos concretos. Estamos de nuevo, parecemos un debate presidencial. No, pero es que es bueno que uno explicite las diferencias. Yo tengo informes de la CEPAL que dicen que en la década de los 80, en que creció además la deuda externa de forma brutal en Chile, fue la década perdida. Creció el desempleo, creció la pobreza. Es tan objetivo que se creó algo... Escúchame. Yo creo que está equivocado con es tan objetivo... Pero Carlos, escucha, es tan objetivo que en Chile se creó el PEM y el POG, Programa de Empleo Mínimo. Es decir, como no había empleo, la gente estaba cesante. La crisis de la deuda, en fin, pero cantidad de cosas. Esa crisis provocó una pobreza brutal, hombre, ¿cómo no lo reconoce? Pero es increíble, ¿en qué país vivías tú? Si yo era chico y andaba la gente en las calles pidiendo pan en la puerta de mi casa, hombre. Esa crisis, ¿en qué país vivías tú, Carlos? Increíble. Hubo una crisis, pero si no te desconozco esa crisis. Y otras. Bueno, eso es un avance. ¿Y la inventó el comunismo internacional también? ¿Perdón? La crisis del 80 la inventó el comunismo internacional, ¿verdad? No, te decía que si la crisis de los 80 la inventó el comunismo internacional. No, yo no he dicho eso. Bueno, un avance, ya, está bien. Los datos en lo empírico es 45% de pobreza en 1987, que se reduce finalmente a un 22% en 1998 y así continuamos. Pero esos son los datos. Y ahora estamos en el 7. Estamos en el 7, después de tener casi la mitad de la gente en la pobreza. Usted dice entonces que no tiene reparos en la línea que tiene el candidato Kast, ¿verdad? Pero su candidato es Sichel y ha mostrado diferencias sobre todo en esos temas. ¿Usted continúa con el candidato Sichel? Después de los debates podría variar incluso y apoyar a Kast. ¿Qué cree usted que puede pasar? Yo continúo con mi candidato Sichel. Yo soy militante de Renovación Nacional. Nosotros tuvimos una primaria. Él me representa perfectamente. Lo he escuchado en Temuco, en Puerto Varas y en Osorno. Me siento totalmente interpretado por Sebastián Sichel y estoy trabajando por él en terreno. Perfecto. Bueno, estamos en estos momentos y se nos unen a la conversación Macarena Santelices, vocera de Kast, y también Daniel Stingo, del comando de Gabriel Boric. Gracias a ambos por estar con nosotros. Percepciones, lo primero, impresiones después del debate. Comencemos con usted, Macarena Santelices. ¿Quién fue a su juicio el ganador? Claro, se lo pregunto a la vocera de Kast, claro, ¿no? Pero a lo que apunto, ¿verdad? Sí. Es efectivamente sí. Logró nuevamente imponerse sobre Sichel. ¿Y cuál es el desafío mayor a su juicio para la figura de Kast? ¿Es Sichel o son otros los adversarios?
Muchas gracias primero por este espacio. Sin duda, José Antonio Kast ha sido enfático en recalcar que los debates aportan mucho al país porque permiten abrir los programas que muchos candidatos han borrado, se dan vuelta carnero, los cambian, un día están con un tema, el otro día con el otro, y sin duda si hay un candidato que ha sido consecuente en los años y en el tiempo ha sido José Antonio Kast. Los debates permiten que Chile decida el futuro de Chile. Es una de las elecciones más importantes en la que se pone en juego los fundamentos de nuestra nación como la libertad. Y ayer, sin duda, ese debate, si bien fue muy interrumpido por algunos candidatos y no estuvo muy bien delimitado los tiempos, queda más que claro en todos los debates que José Antonio Kast tiene las ideas claras y propone un desarrollo económico y un fin a los problemas de urgencia que tiene Chile, como ayer fue impugnado 21 millones de dólares. Ayer fue impugnado frente a un tema que nos toca muy de cerca. Hoy se llaman los Pandora Papers, ayer fueron los Panama Papers, pero efectivamente Boric señaló algo que es medular al debate. Patriotismo, dice efectivamente su candidato Kast. Pero es patriótico que efectivamente un servidor público y quien apetece el sillón presidencial resulta que hace negocios en paraísos fiscales para evadir, cuando no eludir, los impuestos. A ver, primero que nada, Amaro, estás aseverando situaciones que no existen. José Antonio Kast ha aclarado muchas veces lo que ocurrió con ese reportaje de La Tercera y él, primero que nada, no evade impuestos, no los ha evadido y esa fue una situación absolutamente aclarada que es lamentable, que ante la desesperación de algunos candidatos quieran enlodar sin dar respuesta con transparencia a Chile, si es que sigue recibiendo la dieta parlamentaria que pagamos todos los chilenos, si sigue recibiendo los viáticos, si viaja con los pasajes pagados por el Parlamento, porque eso sería escandaloso. Y por último, que es lo más grave que puede tener un candidato a la presidencia, es no estar dispuesto a hacerse un test de drogas, que lo ha dicho no solo José Antonio Kast, sino que de manera insistente muchos países del mundo que exigen a los candidatos presidenciales ser transparentes en sus situaciones de salud. También queremos saludar a Daniel Stingo y escuchar sus palabras y cuál fue el momento, me imagino, más potente que usted vio del candidato a quien representa, que es Gabriel Boric. A ver, hola, ¿cómo estás? Hola. Tengo que saludarte, Amaro, a los otros contertulios, gusto saludarlos. O si quieres responder. No, la verdad es que, claro, parece que... ¿Cómo? Si quieres responderle a Macarena, siéntete con total libertad. No, sí, por supuesto. No, a ver, parece que estuvimos en debates distintos con Macarena, porque Bavaria le sigue pagando plata a Kast, eso no lo puede evitar porque es un negocio familiar. Él decía, yo he pagado impuestos, pero si Kast no ha trabajado, yo era compañero de curso de él. O sea, si él ha trabajado para el Estado recibiendo dietas del Parlamento, y eso es lo que él ha trabajado, bueno, entonces, porque hoy día les digo algo, estaba cansado ayer un poco, Gabriel, me dijo, tengo que irme porque tengo pleno mañana. O sea, él hoy día está trabajando en el Parlamento, por lo tanto sigue desempeñando su labor. Entonces decir que está recibiendo dieta mientras hace campaña y trabaja en el Parlamento. Está sacando leyes, hace una doble pega. Eso no sé si algunos lo pueden decir como Kast, que me gustaría saber cómo era su asistencia, porque si empezamos a ver la asistencia de Kast al Parlamento cuando era diputado, nos vamos a encontrar con asistencia bien malita. Incluso cuando se fue fuera de Chile recibió la dieta completa hace un par de años, ¿no? O 4 años, 5 años. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Daniel? Hay un mundo de diferencia. Vamos a hacer una cosa. Estoy hablando yo, pues, Macarena. Yo creo que en algo tenemos en común con Macarena, en la libertad que propone Kast. Porque la libertad es invertir en Panamá, y Piñera la libertad es invertir en Islas Vírgenes. Esa es la libertad que tienen. Esa es la libertad de las platitas, que en vez de traerlas para Chile se las llevan para afuera. Esos son los patriotas. Les gusta bailar cueca, pero cuando hay que invertir en Chile se llevan las platas para afuera. Ese es el patriota del cual habla y hoy día estamos poniendo sobre la mesa. Entonces, por favor, hagamos un poquito... esto es política ficción. Vamos a hacer una zanja de no sé cuántos miles de metros, vamos a gastar 10 millones. Hoy se cree el presidente de Estados Unidos haciendo zanja. Esas son las respuestas de un presidente, hacer zanja. O sea, por favor, zanja llevándose la plata para afuera. Nunca ha trabajado porque la plata es familiar y eso que no niegue, es de Bavaria y toda la empresa familiar. Y por eso tiene esa cantidad de plata. O sea,
vamos aportando un poquito las mentiras y vamos viendo cómo es la cosa en realidad, ¿no? Porque Daniel, tú sabes la asistencia que tenía Cast al Parlamento, ¿cómo verla? ¿Cuántos son los proyectos de ley que presentó? Que responda Macarena. A ver, primero que nada, Daniel, me parece que estás algo hiperventilado. No, estoy feliz con lo que pasó anoche, quedé feliz. No, estás hiperventilado porque estás haciendo ver como que todo el que ha ganado con esfuerzo y dedicación algún patrimonio... José Antonio nunca ha trabajado. Es como que si fuera en Chile algo malo. Primero nunca ha trabajado, es plata familiar, la Bavaria, no lo niegue, Macarena. Te escuché, Daniel, ahora escúchame, porque si no estamos en una conversación y estás de verdad algo hiperventilado, no se puede. Estoy contentísimo con el proyecto y con lo que hizo Gabriel anoche. Primero, porque así no se puede. Por favor, mira, Daniel, que conteste Macarena y hacemos el debate. Por favor, siéntanse libres de interpelarse, pero esperemos que cada uno termine un concepto o lo que quiera expresar para que luego el otro conteste. Macarena, por favor. Dele, por favor. Primero que nada, me parece una falta de respeto absoluta que un candidato a la presidencia hable de 12.000 millones de dólares, o sea, sería uno de los más ricos del mundo. Dijo 21. A ver, Daniel, te escuché, por favor, escúchame. Es que no mientas, porque yo estaba en la conferencia final cuando dijo 21 millones. Les propongo una cosa, Macarena, Daniel, les propongo una cosa. Escuchemos justamente ese momento del debate. Habla Macarena, habla Daniel, están todos invitados para hacer de esta una gran conversación. Escuchen, miren. José Antonio, tú hablas mucho del patriotismo. Y la verdad es que, como bien han señalado la mayoría de los candidatos, migrar es un derecho y a veces también una tragedia. Tu padre mismo fue un migrante después de haber combatido en el ejército nazi. Después de haber combatido en el ejército nazi, tu padre vino a Chile a tratar de construir. Te regalé un libro. Dicho eso, donde explicaba de familias migrantes, por si acaso, todos ustedes. Yo te quería preguntar, José Antonio, si es que conoces... Mi madre de pueblo original. Si es que conoces a... su padre francés, apellido francés. Si es que conoces a Cecilio Roberto Moreno. ¿No? Sí, él es el notario de Panamá que validó tu inversión de 12.000 millones de dólares en un paraíso fiscal. Cuando tú hablas de patriotismo y cuando buscas defender permanentemente a los chilenos y tus bots en redes sociales están permanentemente aludiendo a eso, yo me pregunto qué pensarán de una persona que busca permanentemente eludir impuestos en sociedades en Panamá mediante un notario, que seguramente hoy día olvidaste su nombre, y que evaden impuestos en Chile. Eso a mí me parece que es tremendamente vergonzoso. Te he planteado, y por Twitter te invité a debatir de ese tema precisamente, que tú me dijiste, debatamos paso a paso, me dijiste, calma, debatamos en Panamá, te dije, debatamos en Temucuicui, debatamos en París, debatamos en Santiago, donde quieras de ese tema. Y debatamos también, y abramos nuestras cuentas bancarias, nuestras fichas clínicas, y hagámonos un test de droga todos. Hagamos las tres cosas. Yo te invito mañana a que nos encontremos para hacer un test de droga, para que mostremos nuestras fichas clínicas y para que abramos nuestras cuentas corrientes y veamos quién ha pagado más impuestos en Chile. ¿Cuántas veces has contratado tú a alguien? ¿Cuántas veces has trabajado para alguien que no sea el Estado? Sí, me molesta cuando tú levantas ese tipo de acusaciones que son falsas. ¿Acusación falsa? Bueno, la gente lo podrá revisar en los Panama Papers que todos conocemos. Nos juntamos mañana a mostrar nuestra ficha clínica. Nos juntamos mañana a mostrar nuestra cuenta bancaria y nos juntamos mañana a hacer un test de droga. Gracias, Gabriel. Ahí está la declaración. Amaro Tonka. Sí, diputado Núñez quiere decir algo. Sí, diputado, por favor. Sí. Mira, yo entiendo que el debate fue arduo. Gabriel cometió un error en la cifra que dio. Después en la conferencia de prensa el término la corrigió. Y en eso Macarena tiene un punto. No son 12.000, son 21 millones de dólares los que José Antonio Cast con su familia tiene en un paraíso fiscal. Ahora, eso, y es muy importante que la gente que nos está escuchando en su casa lo sepa, eso se hace para lo que se llama eludir el pago de impuestos. Porque la pregunta obvia es ¿por qué se hace esto? O sea, ¿qué sentido tiene? Si esa plata no puedo en Chile. Yo quiero terminar de hablar, por favor. Yo escuché atentamente. Daniel, estás absolutamente errado. Jamás se ha evadido impuestos. Pero yo quiero terminar de hablar. Por favor, denme el respeto que todos merecemos. Lo que pasa es que el uso de los paraísos fiscales, y esto está estudiado y documentado, se hace por dos motivos. Uno, porque alguien quiere esconder una inversión, esconder las condiciones. Por ejemplo, un contrato, como lo dijo De Piñera cuando vendió Minera Dominga a los Delano, investigado por la justicia, hoy día, nuevamente. Pero también se hace para no pagar los impuestos que corresponden. Y sobre esto, ese es el objetivo principal. ¿Por qué? Porque esos paraísos fiscales, la característica que tienen
es que no se pagan los impuestos que tú pagarías en Chile. Entonces yo quiero decirlo con toda franqueza, yo que soy un diputado, emplazo a José Antonio Kast. Debatamos en cualquier momento para demostrar que José Antonio Kast y su familia, al invertir 21 millones de dólares en un paraíso fiscal, eludió el pago de impuestos que debía hacer en Chile. ¿Cuál es el pago de impuestos? Lo que tiene su sociedad, que son aproximadamente 18%, según las características, y obviamente también elude el pago de impuestos personales que corresponde al global complementario cuando retira dividendos. Y eso es un escándalo en cualquier parte del mundo, y por eso es que los Panama Papers han sido escándalo en todo el mundo, porque esto se hace y se hace muy mal para los países donde la gente debería invertir. Entonces, por favor, no demos el debate. Miren, si yo concedo que se equivocó Gabriel, son 21 millones de dólares, pero es gravísimo. Y hay otra cosa que a mí me molesta mucho. Yo creo que uno no puede, a raíz de su ofuscación personal, atacar y decir, oye, que Gabriel Boric muestre su ficha clínica. ¿Qué quiere decir? Si la salud es privada, si Gabriel tiene el día de mañana un resfrío, una enfermedad, Diputado, si tiene una cojera, es su derecho Macarena poder tratarse. ¿Sí? Entonces, me parece que no corresponde que la ofuscación lo lleve a eso. O sea, ¿qué quiere? Démosle ¿Hacer un tiempo a juicio Macarena público ahora. porque tiene algún tipo de enfermedad que él mismo reconoció, que se trata? Me parece que no es correcto eso, no es sano para la democracia. Macarena, adelante. A ver, lo que me parece claro es que sin duda acá se están emitiendo juicios muy graves. Daniel Núñez, tú estás diciendo que hubo evasión de impuestos. Se nota que no hay información y un diputado de la República lo que menos debería hacer es emitir juicios sin estar informado. Los reportajes de La Tercera fueron claros, incluso se ha rectificado que esa información fue una situación que José Antonio aclaró. Él jamás ha evadido impuestos, jamás tiene ni ha tenido negocios ni sociedades, y él renunció a todas las participaciones que tenía familiares. Entonces acá los dos, Daniel, de verdad tienen una poca seriedad que me llama mucho la atención. Con respecto al test de drogas, es obligación que todo funcionario público no tenga consumo con drogas, porque si no se inhabilita, y eso está en el estatuto administrativo. También me sorprende que no lo sepan, porque yo, que fui una alcaldesa solamente, no parlamentario ni constituyente, tenía un deber de no consumir drogas, y por eso es tan fundamental y necesario que de manera transparente los candidatos de la República lo que menos hagan es tener un test de drogas. Diputado. Macarena, mira, yo no aludí al test de drogas. Yo te dije, José Antonio Kast en el debate dijo, test de drogas, yo no tengo ningún problema en lo personal, ni creo que nadie de izquierda de mi sector tiene problema en hacerse un test de drogas. Yo no lo tengo. Y me parece que si es el requisito, bien, ningún problema. Yo aludí a otra cosa. José Antonio Kast se emplazó a hacer públicas las fichas clínicas. Y yo creo que eso es privado. Disculpa que te lo diga, pero yo creo que eso es privado. Si el día de mañana cualquier persona tiene una enfermedad y se trata, es su derecho a tener esa privacidad. Ahora, si alguien es incluso tan transparente que lo hace público, bien por él, porque es muy valiente. Y Gabriel fue tan valiente. El estatuto administrativo dice que el cargo tiene que tener salud compatible. A ver, déjame terminar de argumentar, yo te escucho. Él transparentó que tenía una situación de salud mental, que viven cerca del 30% de los chilenos tienen problemas mentales, de salud mental, pero fíjate que eso no le ha inhabilitado en nada para haber sido dirigente de la FED, para estar encabezando las luchas sociales, para ser diputado 2 periodos. Por lo tanto, yo tengo la convicción, viendo a Gabriel en el Congreso, como lo veo casi todos los días que estamos legislando, que él tiene todas sus capacidades para ejercer como presidente de la República. Ahora, si tú dices que él tiene que demostrar y hacer un test ante estudios clínicos, mi opinión es que el test es el test del 21 de noviembre. Y son los chilenos y las chilenas quienes tienen que decir, este muchacho, este hombre, esta figura, Boric, ¿está capacitado? Sí. Si le dan el voto y lo apoyan y es mayoría, va a estar capacitado. Y, por favor, aprendamos a respetar la democracia y no cuestionar ahora lo que diga la gente el 21 de noviembre. Daniel, dame el pase, porque eso es parte del fascismo, que no respeta la democracia. Disculpe, Daniel Stingo quiere decir algo. En la conferencia de prensa final, que parece que no pescaron algunos, dijo que no tenía ni un problema en hacerse el test de droga. Pero ese no era el punto. No tenía ni un problema. Yo creo que el problema acá es cómo llegan las personas a los puestos en que están. O sea, pedir que se haga lo que tú dices, Daniel, también, esto de las fichas clínicas, me parece que es bajo, es de una bajeza terrible. O sea, él ha dicho tengo TOC y él ha impulsado todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales. Yo creo que es una gran gracia que una persona que va a ser presidente de Chile, porque no tengo ninguna duda, hable de las enfermedades mentales y las enfrente como lo ha hecho Gabriel. Realmente es un plus que alguien diga,
yo tengo un problema, pero esto hay que llevarlo fuera de mí a todos los chilenos y atenderlo. El test de droga no tiene ningún problema, lo dijo en la conferencia de prensa, por lo tanto ahí no hay ningún problema con eso. Y respecto de las platas en Panamá, bueno, tendrá que aclararla por enésima vez porque se parece mucho a su predecesor aquí en la presidencia que pretende serlo, que también tiene problemas de plata en paraísos fiscales. Pero hagamos el siguiente, Macarena, si me puedes escuchar, Macarena, si me puedes escuchar, por favor. Gracias. Hagamos el ejercicio. Macarena, quiero hacer la pregunta siguiente. Hagamos el ejercicio. Dejémonos de veladas insinuaciones. Fichas clínicas es lo que se ha preguntado. Pero ¿está el comando entonces tratando de impugnar justamente la salud mental de Boric? ¿Cuál es la estrategia aquí? ¿Cuestionar si está facultado mentalmente para conducir el destino del país? ¿Cuál es la estrategia, si podemos transparentar? Gracias. A ver, Amaro, es mínimo que un funcionario público y un futuro supuesto presidente, porque eso es lo que él pretende ser, al igual que todos los candidatos, tenga la salud compatible con el cargo y sea transparente en demostrar si efectivamente hay una enfermedad psiquiátrica que está tratada y cuál es, porque a la fecha no se ha determinado. Lo ha dicho 10 veces. A ver, Daniel. ¿Pero por qué mientes, Macarena? Hiperventilado. Mientes igual que Kast anoche, mientes. Y eso es muy malo para el país y la democracia. Daniel, dale el espacio para terminar la argumentación, por favor. Gracias. Primero que nada, Chile merece y debe saber si un futuro candidato a presidente de la República... Daniel, por favor, respeta. Termina Macarena y vas tú, Daniel, y también el diputado Kuchel. Escuchémonos entre todos porque así va a ser una ganancia no solamente para ustedes, sino que para nuestro público. Macarena, por favor, continúe. Un candidato a la presidencia de la República debe tener la salud compatible con el cargo y debe demostrar si efectivamente hay una enfermedad psiquiátrica tratada y cuál es, o hay consumo de drogas. Esa es la pregunta que nosotros estamos haciendo y que debería ser transparente un candidato de ya haber mostrado cuál es su enfermedad, está tratada, qué medicamentos toma, porque hubo un debate que Santiago Pablo se le pregunta, pero a él se le olvidaron los medicamentos. Entonces hay situaciones muy delicadas que acá la izquierda extrema, acá tenemos un parlamentario y un constituyente que están, pero es que algo exaltados atacando a un candidato que lo único que ha hecho es demostrarle al país que los ciudadanos, los chilenos merecen orden y quieren volver a vivir en paz. Sí, porque Macarena. Ustedes lo único que hacen es fomentar el odio y con ese tipo de tonos como el de Daniel Extingo, que todo lo ironiza y lo exalta, tienen a Chile sumido en una profunda situación de lo que ocurre en la Araucanía, de vulnerabilidad total. Macarena, lo que ocurre en Santiago. Permíteme hacerte la pregunta ahora. San Antonio, Macarena, cuando hay barricadas que están impidiendo la libre circulación de las personas. Permíteme hacerte entonces la pregunta ahora. Efectivamente, Boric ha dado a conocer cuál es su condición médica respecto a su salud mental. Dicho eso, ¿a qué apunta entonces el comando de Kast? ¿Está usted señalando que no está facultado ese candidato mentalmente para conducir los destinos del país? ¿Me puede responder, por favor, también ese aspecto? Amaro, te respondí claramente. Un candidato debe demostrar cuál es su salud. Ya lo ha no dicho. Solo dar respuestas evasivas. Chile merece tener candidatos que tengan la salud compatible con el cargo. Y mi pregunta a ustedes, ¿usted estima que no es compatible la salud entonces de Boric con conducir los destinos de Chile? No lo sabemos, Amaro. No lo sabemos. No sabemos cuál es la enfermedad que lo ha tenido incluso interno en situaciones que él mismo ha declarado, pero no ha detallado, y tampoco sabemos, porque hasta la fecha nunca ha habido disponibilidad para realizarse un test de droga. Perfecto. Bueno, ahora puedo hablar yo. No, disculpe, Daniel, lo que pasa es que también está el diputado Kuchel con nosotros al teléfono, ha guardado silencio por largo tiempo, lo queremos incluir. No, todos van a tener su tiempo, pero si el diputado está con nosotros, ¿verdad? Diputado Kuchel, ¿qué opina usted con esta posibilidad y lo que está comentando Macarena y también lo que hizo el candidato Kast en la jornada de ayer, la solicitud de la ficha clínica del candidato Boric? ¿Usted cree que eso es un punto importante? Es sumamente
delicado porque el candidato Boric muchas veces se ha arrepentido de cosas que ha hecho. Por ejemplo, aparecer con la foto del senador Jaime Guzmán asesinado. Se arrepintió, y así en varios casos. Él tiene actitudes, comportamientos de los que después se arrepiente. Entonces no sabemos cuál de las dos caras es la que él va a usar en cada decisión, a veces muy delicada, muy relevante, como presidente de la República. Ok, Daniel. Sí, no, fue una polera que le regalaron, la mostró y eso es todo. No va más allá que eso, fue una cosa muy chiquitita. Le regalaron una polera y le dijo, ¿sabes que estuvo mal sacarme la foto con la polera? No estuvo bien. Eso es todo, no da para una decisión de Estado, eso, señor Kuchel. Pero los que interrumpen, decía Macarena que interrumpe, que la culpa de que la violencia en la Araucanía es poco menos que fuera del candidato del parlamentario. Perdón, Daniel, disculpa. Aquí hagamos también algo de fair play. Vamos, ¿verdad?, efectivamente a tocar el tema de la salud mental y el descargo, y podrás hacer esa argumentación. Pero desmerecer el hecho de que un candidato a la presidencia se haya puesto una polera, después diga, verdad, disculpas por ello, pero la polera no era cualquier polera. De partida no se la puso, fue hace mucho fotografías. tiempo. Bueno, hay una fotografía con la polera puesta. No se la pero puso, apunto, fue hace ¿verdad?, mucho tiempo y pidió disculpas. Sí, pero lo que voy es, no se puede desmerecer como algo simplemente tangencial cuando se trata, te guste o no ideológicamente. Bueno, esa interpretación la das tú, Amaro. No, yo digo que es tangencial y en mi opinión creo que fue un error, lo reconoció y no es una polera donde sale el orificio de bala, ¿verdad?, en la figura del senador. Amaro, Daniel, por favor, si nos podemos entender comunicándonos. Es una estaba hablando polera... yo y me interrumpiste. No, sí, pero porque no puedo dejar pasar que efectivamente, guste o no guste, sea del sector ideológico que sea, pero estar vistiendo una polera con un senador con un orificio de bala y decir, Amaro, verdad, que eso simplemente es tangencial. Esa polera, cuidado con lo que estás diciendo. Decir que eso es, él pidió disculpas después, pero a lo que voy es, porque tiene así. Se sacó una foto con la polera. La tiene así, pero decir que eso, sí, la tiene así. Cuidado. Sí, por favor, la exhibe. Ser verdad. Te la regalaron en ese minuto. La mostró, sacaron una foto y eso fue. Y se arrepintió porque encontró que era un despropósito. No nos quedemos en el ramaje. No va más allá. Agrandarlo es propio de la prensa. No nos quedemos en el ramaje. A lo que apunto, verdad, es un candidato. Eso es ramaje para mí. Perdona, déjame terminar. En un momento exhibe efectivamente esa polera con un edificio y un impacto de bala, verdad, en la figura del senador. No es menor, sea de derechas o izquierdas, es un tema. Ahora podemos abordar efectivamente el tema de salud, que es el que nos compete y que es algo que el Comando Cast elevó ayer en el debate. Prosigue, por favor. Pero dejar pasar aquello no lo podía hacer. Gracias. Pero a ver, yo no lo dejé pasar. Dije que él le regalaron una polera en ese minuto. La exhibió para una foto y después descubrió, se dio cuenta que había sido una torpeza y pidió disculpas. Eso es el hecho. Todo lo demás es ponerle más. Ese es el hecho. Y eso no toma decisiones de Estado como quiere ser el señor Kuchel decirlo. Ha sido el más solvente de todos, ha sido el más serio de todos. Y en términos de salud, todo el mundo sabe que él ha dicho que tiene TOC, se lo ha tratado y eso no lo inhabilita. Y como dice Daniel Núñez, eso lo va a decir la gente el 21 de noviembre, cuando abrumadoramente se vote por él y caste de tercero o cuarto. Y esa es la verdad, y lo demás es cuento, ¿no? Es cuento. Si la verdad es que aquí... Sí, pues eso es. Y respecto a lo que decía Macarena, parece que Daniel Núñez y yo fuéramos los responsables de lo que pasa en la Araucanía. Los que interrumpen el paso son los camioneros. Daniel Núñez. Y los camioneros, vaya, siempre son de derecha, ¿no? Son los que interrumpieron el paso y hicieron los paros con Allende y ahora lo están haciendo con Piñera. Y que hace Piñera se lava las manos. Pero cuando hay protestas en el centro, manda a todos los carabineros de Chile, pero en el sur... Rodrigo Pérez está afuera del Congreso, acaba de cruzar palabra con el diputado y candidato Boric. No sé si Rodrigo está con nosotros para que nos comente en qué consistió esa conversación. Me imagino que lo invitaste a participar. Coméntanos, por favor. Sí.
Absolutamente, de hecho acaba de llegar a bordo de ese vehículo gris, se bajó, justamente iba sentado en la parte posterior y acaba de ingresar. Estuvimos conversando con él brevemente y estaba dispuesto a participar. El único problema es que son 5 para las 10 de la mañana y la sesión en la Cámara parte a las 10 de la mañana, diputado Verdesi. Y bueno, y claro, y tienen una multa si es que no llegan a tiempo. Estaba con bastante cara de sueño, le pregunté si se había acostado tarde, me dijo sí, la verdad es que estoy bien cansado, pero además de eso estaba complicado un poco con los comentarios que tiene que ver justamente con que él debiese de renunciar a su cargo y toda la polémica que evidentemente ronda alrededor de una elección presidencial tan polémica como la que estamos hoy día presenciando, ¿no? Luego del debate además. Pero según entendemos va a estar con nosotros en algunos minutos más. Tiene que comenzar la sesión, perfecto, tiene que estar presente, pero luego en algunos minutos más podríamos contar justamente con él. Y el diputado también se está arriesgando la multa. ¿Ah? Sí, pero podemos decir, como están hablando de medicina, sí, claro, y yo soy médico, le puedo dar una opinión sobre el tema del TOC, claro, que es un tema claro, porque yo creo que las condiciones para que un candidato sea presidente de la República son la transparencia, la honestidad, la casa de cristal, que todo lo que haga se sepa. Y yo diría que también el sentido patriótico de pagar los impuestos, por ejemplo. Me parece mucho más importante eso. Y una persona con un TOC puede perfectamente ser candidato presidencial. Pero yo voy a decir una cosa. Aquí, en este debate que vimos anoche, vimos candidatos que pierden el control. Vimos candidatos que frente a ciertas preguntas no responden con transparencia. Y ese para mí fue el debate Sichel-Proboste. ¿Quién perdió el control? Perdió el control. Proboste, el enojo, no es malo el enojo. Expliquémosle a la gente que usted es demócrata cristiano. No es malo. Lo que es malo es la pérdida de control. No es malo ser empresario. Lo que es malo es no tener el sentido patriótico de pagar los impuestos. De irse a las Islas Vírgenes para no pagarlos, de irse a Panamá. Eso es lo malo. Cuando uno analiza a quién yo voy a elegir, yo elijo a alguien que pague los impuestos, que sea transparente, que muestre toda la verdad. Respecto a lo de las fichas clínicas, efectivamente es un derecho de las personas guardar su ficha. Pero si alguien tiene la transparencia de decirlo, yo se lo reconozco. Yo pienso que hay dos candidatos que pueden ser perfectamente presidentes de Chile. Para mí, la mejor es Yasna. ¿Por qué? Porque su transparencia se refleja, además, con un control de las situaciones más complejas. Pero seamos transparentes, porque además de su partido. Fíjate que, claro que no es porque sea candidato de mi partido. Fíjate que no. Incluso nosotros no somos muy amigos. ¿No son amigos? No somos amigos, pero te voy a decir una cosa. Es que viene muy cerca la recomendación. Claro. Yo también podría votar por Boric. Claro. Podría votar por Boric porque es transparente, porque es honesto, porque tiene calidad humana, porque es un tipo que mal genio, nunca ha hablado conmigo, pero le reconozco sus méritos. Pero que un tipo vaya y se vaya a otro lugar a hacer un negocio para no pagar impuestos en Chile, qué falta de patriotismo, qué falta de generosidad. Nosotros pagamos todos los impuestos, todos, 40%. Esa es la realidad. Yo diría una cosa, y cuando escucho a Amaro y a Tonka buscar ahí el punto, prefiero, como lo digo, 3 cosas. Honestidad, transparencia, la verdad por delante y el control de las situaciones más complejas, por ejemplo, el enojo. Diputado, disculpe, quiero hacer un paréntesis. Entiendo que estamos hablando de las presidenciales, pero hay algo que me salta al tiro, ¿no?, que me llama la atención. Jimena Rincón, también de su partido, senadora, ha dicho que como ustedes despacharon de la Cámara de Diputados, el proyecto no va, porque realmente es muy malo. Eso es como en palabras sencillas. Y es de su partido. Mira, lo que pasa es que ella, en su rol como presidenta del Senado, tiene que velar porque el cuarto retiro salga, y para eso hay que corregir los defectos que pueda salir dentro de la Cámara de Diputados, y eso es natural. ¿Le parece que es un proyecto malo el que despacharon ustedes? Yo pienso que es un proyecto que tiene defectos. No todos los proyectos que salen de la Cámara de Diputados son perfectos, pero que tiene la esencia, que es la médula del proyecto, está correcta. Eso tiene que cambiar. Hay varios aspectos que lo conversamos con ella y ella se va a preocupar para que se corrijan y pueda ser aprobado. ¿Qué le pareció el enfrentamiento, bien digo, de Yasna Proboste justamente con el candidato Sichel cuando él le decía debiese abandonar su cargo? Yo pienso que eso significaría que todos los que hemos sido funcionarios públicos
Yo por 40 años haciendo turnos en el Van Buren, no tenemos derecho a seguir percibiendo nuestra remuneración. Pero cuando es candidato, ¿no le parece incompatible?